¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Filgueira, voy a hablar de Barrio Azul, un barrio que ha tomado bastante trascendencia durante las últimas semanas por haber sido uno de los primeros focos de contagio del coronavirus en el Gran Buenos Aires, y sobre el que venimos trabajando desde hace varios años con el equipo de Inclusión Urbana, presentando en el año 2019 un proyecto de desarrollo estratégico UASIT. Si bien no hemos tenido intervención proyectual en este área, nos parece que es un caso bastante interesante de análisis como modelo de éxito de gestión de las políticas públicas en el territorio. Para ubicarnos geográficamente, acá tenemos un mapa del área sur metropolitana bonaerense. Esta es la autopista Buenos Aires-La Plata, el ferrocarril Roca, el acceso sudeste, que era esta autopista que nos había comentado Rolo a algunas clases atrás, que había quedado trunca, la avenida Bartolomé Mitre con avenida Los Quilmes, que luego se convierte en Calchaquí y Dardo Rocha, Barrio Itatí, que es uno de los barrios populares más grandes del área metropolitana, y Azul. En lo que respecta al entorno urbano inmediato, por un lado tenemos el acceso sudeste, con la mano que va hacia la ciudad y la mano que viene desde la ciudad, y un espacio verde que queda en el centro de esto, dividiendo al barrio Itatí de barrio Azul. Esta división ya era previa al acceso sudeste. Las vías del ferrocarril Roca, con dos estaciones, Don Bosco y Wilde. Wilde es una estación de mayor trascendencia. La avenida Ramón Franco y San Martín, que bordean lateralmente a las vías del tren, Bartolomé Mitre, Martín Fierro, Las Flores y Raquel Español, que son todas calles y avenidas por las que van transitando los distintos colectivos, principalmente por Bartolomé Mitre. En el caso de Avenida Las Flores, es la avenida que marca la centralidad desde Bartolomé Mitre hasta Wilde. Acá hay todo un área comercial. Y por otro lado hay algo curioso, que es que los colectivos que vienen por Coronel Lynch se desvían hacia Los Quilmes o hacia Bartolomé Mitre y no penetran dentro de la trama de Barrio Azul. En este caso esa calle es Caviglia, se vuelve una calle doble mano y ya dentro del barrio se vuelve mucho más imbrincada. Esta calle a su vez es la divisoria del municipio de Avellaneda hacia la izquierda y del municipio de Quilmes hacia la derecha. Esto es lo que le corresponde a cada uno de los municipios en superficie. Y en este caso tenemos algunas imágenes históricas de cómo fue todo este proceso de consolidación de los barrios. En el caso de Azul, es un barrio que data de mediados del siglo pasado y que no tuvo ningún crecimiento territorial muy expansivo y tampoco de cantidad de población. No ocurrió lo mismo con Itatí, que vamos a ir viendo cómo a lo largo del transcurso de los años se fue densificando y consolidando más y más. En este caso, esto que aparece acá era un ex supermercado mayorista que, para impulsar el proceso de reurbanización, el municipio de Avellaneda adquirió los terrenos, los subdividió y lo fue loteando, y lo que hizo fue tomar parte de estos terrenos vacantes para construir unas primeras 140 viviendas hacia el año 2009, en las que inició ese proceso de relocalización. Lo que hizo fue, a partir de un proceso de sustitución del tejido, construir en una primera instancia estas viviendas, mudar a las personas que vivían, a las familias que vivían en este sector del barrio hacia esas viviendas, demoler luego esas viviendas para construir otras nuevas. También estableció unos prototipos de vivienda tipo torreta, no para la gente de Azul, sino para gente del municipio, y poder crear de algún modo una suerte de mixtura social dentro del barrio. A partir de este proceso de relocalización que fue ejerciendo Avellaneda, en esta misma época en donde los signos políticos, como comentaba Rolo también hace unas clases, eran los mismos y las posibilidades de financiamiento y de acceso a eso eran las mismas, el municipio de Avellaneda emprendió todo este proceso de relocalización y de resustitución del tejido, y Quilmes se mantuvo completamente igual sin ejercer ninguna política de intervención en el barrio. Ya para el año 2015 vemos como Avellaneda había sustituido a la mayoría del tejido del barrio informal, que Itatí había crecido y se había densificado muchísimo, y que la parte de Quilmes seguía absolutamente inactiva. Hacia el año 2017, ya Azul tiene casi todo reurbanizado, Quilmes emprende algunos prototipos de vivienda que luego vamos a ver que quedan truncos. Hacia el año 2020, esta es la situación que ya estaba. Fíjense el grado de consolidación que tiene Itatí y cómo Avellaneda en estos 4 años prácticamente no pudo avanzar demasiado. Acá tenemos una imagen en la que se ve ese antes y ese después.
Bien, y los prototipos de vivienda que son bastante sencillos, pero creo que merecen destacar algunas cuestiones. Por un lado, el amanzanamiento tallarín, que como veíamos en las teóricas de Ale, lo que generan son viviendas que ocupan muy poco lote, muy poca superficie y se van dando en altura, que vuelcan a la gente al espacio público. Esta situación de tener las viviendas creando fachadas hacia el frente y no teniendo retiros, lo que permite es que las viviendas crezcan hacia atrás y quizás no generen esas expansiones hacia el frente, generando una tuburización de estas zonas, una informalidad en todo ese tejido. De este modo se consolida ya con frente de las viviendas. Por otro lado, bueno, tenemos acá algunas calles de lo que eran, cómo se iban abriendo estos pasajes, que tienen una escala bastante doméstica. Las torretas que les comentaba anteriormente, que son esas viviendas para los empleados municipales, y que empiezan a generar, por un lado, alguna morfología también más diversa, por otro lado, esa mixtura social, que se integran a partir de este espacio público central, que es una plaza también del municipio. Equipamiento también vemos. Esta foto es curiosa porque ya las viviendas para esta instancia tenían aproximadamente 10 años y si se fijan, el grado de conservación es excelente, sinceramente. Algo que no se quedó relegado netamente al hábitat y que creo que es la política fundamental del éxito de este proceso de reurbanización, que fue, por un lado, la revalorización de los espacios públicos, por otro lado, la creación de, en este caso, un polideportivo o un centro de salud, distintos equipamientos con gran presencia del Estado dentro del barrio y con un sentimiento de comunidad bastante fuerte. Este polideportivo va congregando a gente de toda la localidad de Wilde. Con el centro de salud pasa lo mismo, que no solo es centro de salud, sino tiene funciones comunitarias, tiene un Zoom, se van dando distintos talleres, también charlas de prevención. La verdad que lo que genera en la comunidad es bastante interesante. Dentro de esa misma política también una sede de una escuela técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda, en una política educativa que se dio hacia los años 2013-2014, en la que varias universidades nacionales implantaron en barrios vulnerables escuelas de tipo técnico. La de la UBA es bastante conocida, la de la Universidad de Quilmes también, y esta escuela también tiene un grado de contención dentro de la comunidad y presencia dentro del barrio que es importantísimo. Esta foto creo que marca de alguna manera estos contrastes tan grandes entre Quilmes y Avellaneda. Esta es la calle divisoria de los municipios y vemos como de un lado Avellaneda pudo ejercer toda esa política exitosa y como del otro lado Quilmes quedó en la desidia. En estas fotos empezamos a ver sobre todo estos contrastes, todo esto es la parte de Quilmes, y esto quizás es la única obra de trascendencia que se hizo, una cancha de fútbol de césped sintético. Vemos también ese proceso de viviendas trunco que quedó hacia el año 2016, unas viviendas que estaban hechas en el modo casaforma, unas viviendas de telgopor, que estos sistemas tienen la problemática de que quizás cuando están realizados al 100% son bastante eficientes, pero frente a una paralización de la obra, como ocurrió en estos casos, fíjense lo que termina ocurriendo. Hoy en día estas viviendas están intrusadas y es muy complicado que este sistema, una vez que se puedan retomar las obras, no se haya deteriorado lo suficiente para poder volver a completarlas. Acá vemos alguna situación de lo que es el acceso sudeste y como hay una barranca en todo esto, el grado de consolidación de las viviendas y de precariedad que hay en muchos casos en el lado de Quilmes. Situaciones internas, estas son fotos que pudimos tomar en visitas interiores por el barrio, vemos muchos desagües a la intemperie, abiertos. Esta foto que es bastante curiosa porque todo este agua estaba estancada desde hacía varios días, había llovido hacía como una semana y todavía este agua estaba acá estancada. Esto que es una de las pocas áreas vacantes que hay dentro del barrio y también no tiene ningún tipo de cualificación. Acá se vuelven a ver estas viviendas, estos terrenos. Acá es donde se hizo una de las canchas de césped sintético, pero fíjense lo mismo, todo lo que es el entorno del barrio. Dentro de eso algunos datos censales que me parece que son interesantes de tener en cuenta.
Por un lado, lo que son la población de hogares y de personas que habitan el barrio, alrededor de unas 3.000. Este dato que es curioso, que es el promedio de hogares por vivienda. Cuando hablamos de hogares en el censo, hablamos de un grupo de personas que están independizados económicamente, pero que pueden vivir en la misma vivienda. El caso más común es alguna familia que está el matrimonio adulto y quizás alguno de los hijos ya formó su familia, y si bien mantienen lógicas económicas distintas, habitan en el mismo hogar, en la misma vivienda. A eso se llama, son dos hogares en una vivienda. De todos modos, esta incidencia que es tan chica y este promedio de personas por hogar, también vemos de que no genera situaciones de hacinamiento importantes. Por otro lado, vemos un acceso al agua que, si bien es bastante informal, tienen cañería dentro de la vivienda y tienen acceso a una red pública de agua corriente de todos lados. De todos modos, esa situación de acceso al agua es bastante informal. Esas cañerías están pasando por todos esos arroyos a cielo abierto, veíamos, con aguas pestilentes, así que no deja de ser una problemática. Y en el caso, bueno, como veíamos, de los desagües cloacales, no tienen, principalmente van a Pozo Ciego. Lo mismo ocurre con gas y con electricidad, no hay ningún tipo de red tendida. Y esto me parece que es bastante interesante, que es el índice CalMat, que básicamente lo que marca es el grado de consolidación o de precariedad de las viviendas. En este caso, mientras mayor es el índice CalMat, más precaria es la vivienda, y vemos como la mayoría de las casas que están dentro del barrio del lado de Quilmes presentan un grado de precariedad que es bastante alto. Eso de algún modo explica como un buen método la sustitución de tejido y la construcción de vivienda nueva. Por otro lado, acá lo que vemos es una pirámide poblacional de este barrio, en donde vemos que la base está bastante ancha, y esto demarca que hay una población bastante importante de niños y adolescentes. Por lo general, este tipo de pirámides poblacionales se da bastante en los barrios populares, y vemos una población que va envejeciendo y va siendo mucho menor. Para finalizar, yo creo que esta imagen nos marca un poco esos contrastes y los horizontes hacia los que tenemos que trabajar. Por un lado, vemos la situación que se mantiene de Quilmes y es bastante contrastante. Por otro lado, vemos cómo todo este proceso de reurbanización lo vemos bastante exitoso, porque si uno lo mira desde este satelital, no deja de ser una parte más de la ciudad. De hecho, empezamos a ver cómo estas casas se fueron ampliando y fueron creciendo hacia atrás, cómo algunos fueron pintando las fachadas, cómo esto se empieza a volver parte de un barrio más de la ciudad, a fin de cuentas. Y por otro lado, también es interesante, y lo vimos con estos casos de la pandemia, como toda esta parte del barrio, más allá de las posibles desigualdades económicas que sigue habiendo, porque no dejamos de estar en un sistema capitalista, cómo esas desigualdades sociales se atraviesan de todos modos mucho mejor en un hábitat tan digno como este, y sin dudas la pandemia se impactó y se llevó mucho mejor de este lado del barrio que de este. Es importantísimo cuando hablamos, y de hecho Rolo y Ale mencionaron bastante esta lógica de romantización de los pasillos a la hora de intervenir en los barrios informales de la ciudad, es bastante importante, y yo creo que tomar como caso de estudio este modelo de éxito de Avellaneda nos muestra que un barrio 10 años más tarde de su reurbanización no solo se mantiene de un modo casi intacto, sino que a su vez va progresando económica y socialmente, pero no se queda netamente en las cuestiones de hábitat, sino también en la importancia de la presencia del Estado a partir de las instituciones públicas, como es este polideportivo, como es el caso de la escuela, esto que es una nueva escuela de oficios que se hizo, la plaza, el centro de salud, etcétera. Ya no son los chicos y los adolescentes que están varando por el barrio, sino que tienen espacios de contención donde está el Estado, y creemos que es realmente lo importante, en donde poner foco y en donde poder proyectar y no relegarlo netamente a la cuestión de la vivienda. Bien, eso fue todo. Esperemos encontrarnos en alguna nueva teórica. Muchas gracias.